Señor, y cúbreme con tu mano de poder. Cuando hay tempestad y ruge el mar, en tus brazos, Dios, yo voy a estar. Padre, eres Rey sobre el mar. Quieto estaré, sé que eres Dios. Descansaré en ti, mi Dios. Tu poder me da seguridad. Cuando hay tempestad y ruge el mar, en tus brazos, Dios, yo voy a estar. Padre, eres Rey sobre el mar, y quieto estaré, sé que eres Dios. Tú eres Dios. En ti descansaré. Descansaré en ti, mi Dios. Tu poder me da seguridad. Y cuando hay tempestad y ruge el mar, en tus brazos, Dios, yo voy a estar. Padre, eres Rey sobre el mar, quieto estaré, sé que eres Dios. Cuando hay tempestad y ruge el mar, en tus brazos, Dios, yo voy a estar. Padre, eres Rey sobre el mar, quieto estaré, sé que eres Dios. Quieto estaré.
bendiga, qué bueno saludarlos una vez más. Bienvenidos a un mensaje que yo sé que nos va a bendecir mucho a todos. Esperamos que esta semana sea una semana de bendición para todos ustedes. Recuerden que si las cosas no se ponen fáciles y llegan momentos difíciles, Dios siempre va a estar con nosotros. Él siempre va a estar dispuesto a ayudarnos en cualquier situación en la que estemos. No estamos solos. Si de pronto esta semana no fue tan fácil, recuerda que el Señor está con nosotros. Él está listo siempre para ayudarnos. Él está junto a ti, nunca está solo, nunca está sola. Para hoy tenemos una palabra muy especial, algo que Dios me ha estado recordando en estos días, algo en lo que yo mismo me equivoco mucho. Y yo creo que Dios nos está llamando a todos a entender esto y a en realidad ponerlo en práctica. El título del mensaje de hoy es ¿Quién es el culpable? Yo creo que estos tres principios son muy importantes para que empecemos de a poco a cambiar esta sociedad, para que empecemos en realidad a cambiar las cosas que tanto criticamos y que vemos que necesitan en realidad un giro y que tiene que cambiar. Si analizamos algo, todos somos expertos en buscar culpables en cualquier situación. Es muy difícil que nosotros nos apropiemos y en realidad nos hagamos dueños de las decisiones que hemos tomado. Frases como no me ha ido tan bien porque alguien no me dio una oportunidad. Aquella persona que me rompió el corazón me dañó toda mi vida. Ese profesor no quiso ayudarme. Mi familia nunca me apoyó. Nunca me han dado una mano. Es que hace mucho tiempo me lesioné y se acortó toda mi posibilidad de ser exitoso. Muchas frases que de pronto hemos escuchado que definitivamente tienen mucho que ver con nosotros. Decisiones que no tomamos tan bien, decisiones que tomamos aún cuando nos decían que no fuéramos por ese lado. Las cosas no salieron bien y no es tan fácil decir no, me equivoqué. No tuve que haber escogido a esa persona. Tuve que haber estudiado más. Tuve que haber sido más responsable con mi cuerpo, con los entrenamientos. Mi familia hizo lo que pudo. Yo tenía que hacer más, pero aún lo puedo hacer. Son muchas cosas que en realidad tenemos que revisar porque tenemos que aceptar que muchas de las cosas que no han pasado y que pasaron han sido por solamente un factor y es nuestras decisiones. Frases como estas son muchísimas y es muy difícil para nosotros en realidad aceptar la responsabilidad en las cosas que no han salido tan bien. Reconocer que nos equivocamos no es tan fácil como suena, pero es algo muy necesario para que podamos tener paz en nuestra mente y en nuestro corazón. En el Salmo 19, en el versículo 12 dice, nadie parece darse cuenta de los errores que comete. Culpamos a otras personas por lo que ha sucedido con nosotros y también justificamos nuestras malas acciones por lo que otras personas han hecho. Por ejemplo, le pegué porque me miró feo. Lo cerré en el carro porque me pitó. Le quité el dinero porque me dio papaya. Cogí lo que no debía porque ellos me hicieron mal. Somos siempre los primeros en criticar a otras personas, pero somos siempre los últimos en reconocer la importancia de nuestras decisiones y nuestra responsabilidad en las cosas que hacemos. ¿Por qué hablamos de esto? Día a día podemos ver en las calles a personas que muy seguramente llegan a su casa, se sientan en la mesa de su comedor y hablan de la política, de cómo los políticos nos están robando, de cómo los recursos de ese país no se manejan bien, de cómo el jefe en la empresa abusa del poder que tiene y maltrata a la gente y hace cosas que no tiene que hacer, de cómo vimos que el policía hizo algo que no tenía que hacer en la calle. Hablamos de todo eso, nos quejamos de todo esto, nuestra familia escucha todo esto que decimos. Pero cuando vamos en nuestro carro y nuestro hijo está sentado en la silla de al lado, él nos ve haciendo cosas que no están bien. Lastimosamente estamos llenos de personas que se quejan por la situación del país, pero salimos a la calle a colarnos en las filas, a pasarnos los semáforos en rojo, a meternos por el carril equivocado para no estar en el trancón. Y
Se genera esa especie de hipocresía en nosotros y de confusión en las personas que están con nosotros. En realidad nuestras acciones tienen que ser revisadas. Lo que hacemos día a día tiene que ser revisado constantemente por nosotros. Y tenemos que darnos cuenta que nos parecemos mucho a eso que criticamos. En el Salmo 119, en el versículo 5 en adelante, dice: «Cuánto deseo que mis acciones sean un vivo reflejo de tus decretos. Entonces no tendré vergüenza cuando compares mi vida con tus mandatos. A medida que aprendo tus justas ordenanzas, te daré las gracias viviendo como debo hacerlo. Obedeceré tus decretos. Por favor, no te des por vencido conmigo». Y aquí vemos la importancia de que nuestras acciones sean un reflejo de lo que hablamos y que nuestras acciones sean un reflejo de lo que decimos ser y de lo que le decimos a las personas que somos. Yo sé que es muy difícil porque créanme que me pasa en situaciones en donde quisiera reaccionar de pronto diferente, en donde quisiera que la ira no saliera a flote, en donde quisiera no reaccionar como no debo reaccionar, pero tenemos que entender que no es la manera, que no es la forma en la que Dios quiere que nosotros vivamos. Tenemos que entender algo, y es que todo lo que nosotros criticamos de lo que pasa allá afuera, de las situaciones de corrupción, de tantos problemas que vemos que están afuera en la sociedad, provienen de hogares en los que seguramente muchos de los padres de esos hogares con su boca decían las cosas correctas, pero con sus acciones mostraban algo completamente diferente. ¿De qué sirve que le digamos a nuestros hijos que respete a los demás, que sea honesto, que haga las cosas bien, pero cuando sale con nosotros nos ve discutiendo con los demás, nos ve aprovechándonos de cualquier situación en la que podemos sacar partida y nos ve diciendo mentiras? Tenemos que entender que no necesariamente el problema del país y el problema de esta sociedad está afuera. No necesariamente el problema que está sucediendo es culpa de otras personas. Tenemos que entender que nosotros y cada uno de nuestros hogares, cada una de nuestras familias, tiene un rol fundamental en la sociedad, y de lo que hagamos en nuestra casa y lo que hagamos con nuestra familia depende el futuro de nuestra familia y de nuestro país. Las personas que nos están viendo a nuestro alrededor están entendiendo o se están confundiendo, porque podemos tener las palabras más bonitas, podemos decir los mejores consejos, podemos advertir de todos los peligros que hay allá afuera, pero si no les mostramos a ellos con ejemplo y con acciones las cosas que deben hacer, las palabras se las va a llevar el viento, y la popular frase de los padres se hace real: lo que entra por acá, sale por acá. ¿Por qué lo que entra por acá, sale por acá? Porque muy seguramente lo que le estás diciendo a tus hijos, lo que le estás diciendo a tu familia, no lo están viendo reflejado en tus acciones. Para que muchas de las cosas que no funcionan bien afuera se solucionen, primero debemos arreglar las cosas que no están funcionando en nuestras casas. Porque las personas que nos escuchan a diario criticando a los políticos y a la corrupción, nos ven dando el billete a la policía de tránsito para evitar el comparendo y nos ven colándonos en la fila del banco. Todas las personas allá afuera necesitan ver personas que respalden sus acciones con palabras. Cambiar la mentalidad de las personas desde el ejemplo y no desde un discurso que muchas veces hemos escuchado. Un hogar que tenga palabras y acciones correctas logrará formar a personas que vivan lo que dicen. Yo creo que es hora de parar un momento y entender que todo lo que ha pasado en nuestra vida tiene a un culpable principal, y somos nosotros. Nosotros hemos tomado las decisiones. Nosotros no hemos escuchado consejos. Eso es lo primero que tenemos que hacer: aceptar nuestros errores, aceptar que tenemos un rol muy importante en las cosas que no salieron tan bien. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Lo segundo es que tenemos que entender que nuestras palabras tienen que ir de la mano de nuestras acciones. Nuestras acciones no se pueden ver justificadas por lo que otra persona hace. Tenemos que empezar a sembrar una cultura de amor al prójimo, de honestidad,
de hacer las cosas bien, de no aprovecharnos de la fila, de no aprovecharnos en el trancón, de no aprovecharnos en cualquier situación en la que a día estamos, en las que normalmente haríamos las cosas diferentes. Pero tenemos que entender que Dios nos está llamando a en realidad ser ejemplo para la sociedad. Porque muchas personas pueden decir, no, pero es que sí, esas son cosas pequeñas, pero yo en general soy una buena persona. Tenemos que empezar a transformar esas pequeñas cosas, porque lo que hoy es pequeño y de pronto no nos afecta mucho, puede llegar a afectarnos mucho más adelante y puede crecer y en realidad lastimarnos. Y dos, tenemos que respaldar nuestras palabras con nuestras acciones. Que la gente que está a nuestro alrededor vea lo que está escuchando. Que los consejos que damos, que las cosas que les decimos que hagan, se vean respaldadas por el ejemplo de nuestras acciones, por la manera en la que los amamos, por la honestidad que tenemos, por la manera en la que nos dirigimos a ellos y por la manera en la que ayudamos a las personas. Y tercero, tenemos que parar de estar mirando los errores de los demás y mirar los nuestros. No podemos vivir nuestra vida viendo lo que otros hacen mal, criticando lo que otros no hacen tan bien, estando pendientes todo el tiempo de lo que el otro hizo, de lo que éste está haciendo, pero mire lo que él hace, y de estar todo el tiempo viviendo para poder opinar acerca de los demás y en realidad preocuparnos por lo que está pasando acá, por lo que está pasando acá y por lo que está pasando en nuestra casa. Mateo 7 en el versículo 3 dice, ¿por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? ¿Qué tal si empezamos a preocuparnos más por nuestros problemas y todo lo que debemos cambiar y dejamos de estar tan pendientes de las cosas que otros no hacen bien? ¿Qué tal si nos esforzamos para que nuestro hogar vea a personas coherentes con sus pensamientos? 1. Dejemos de estar culpando a otros por lo que nos ha pasado. Dejemos de justificarnos en los errores de los demás para nosotros hacer mal y hacer las cosas que no tenemos que hacer. 2. Dejemos de hablar sin hacer. Que nuestras palabras respalden a nuestros hechos. Que nuestras acciones sean respaldadas por nuestras palabras. Que todo lo que aconsejamos y lo que decimos, la gente lo vea en nosotros y no solamente lo escuche. Y 3, dejemos de estar pendientes de lo que el otro hace. Dejemos de estar pendientes de los errores de los demás y preocupémonos por lo que está aquí, que no está funcionando y que tiene que cambiar. Si en realidad queremos un cambio y queremos que este país dé un giro impresionante y que muchas de las cosas que están pasando dejen de pasar, hay algo que sí o sí tiene que suceder, y es que en los hogares y en la manera de pensar de la gente empiece a cambiar. Que las personas dejen de estar buscando culpables y entiendan que el cambio empieza en nosotros, que las decisiones que no salieron tan bien fueron de nosotros, que tenemos que en realidad ayudar a las personas a ver lo que nosotros estamos hablando. Que dejemos de estarnos preguntando quién es el culpable, para buscar responsables de todo lo que nos ha pasado y entendamos que tenemos que generar un cambio en nosotros, que tenemos que generar un cambio en la gente que nos está observando y que nuestra familia y nuestro hogar tiene que generar un cambio positivo afuera. Que crezcan personas que hacen más y hablan menos. Si seguimos viviendo en una sociedad que se aprovecha de las personas, que esta ley que dice que el vivo vive del bobo y demás, si seguimos viviendo en esa sociedad va a ser muy difícil que las cosas cambien. Pero si empezamos a generar un cambio en nosotros, en nuestra familia, las cosas van a ser diferentes. Preocupémonos por lo que tenemos que cambiar de nosotros y en nuestra casa. Dejemos de estar pendientes de lo que pasa al lado y preocupémonos por nosotros, que seguramente todos tendremos mucho trabajo por hacer. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este mensaje. Gracias por tu palabra, por aconsejarnos, por guiarnos. Gracias porque nunca llegas tarde, Señor. Gracias porque estás formando y estás guiando a esta familia, Señor, que tanto necesita de tu voz y de escuchar lo que tienes para ellos, Señor. Te pido que nos ayudes a que nuestras palabras sean respaldadas por nuestras acciones allá afuera, Dios, y en nuestra casa, Señor.
Que los demás puedan ver en nosotros lo que hablamos y lo que aconsejamos y lo que decimos, Señor. Que entendamos que no son culpables los de afuera, Señor. Que entendamos que la culpa también está en nosotros por nuestras decisiones. Que dejemos de culpar a los demás por las cosas malas que nos han pasado, Dios. Y que podamos entender que necesitamos parar y necesitamos cambiar nuestras costumbres, nuestros hábitos, lo que hacemos, lo que hablamos. Y que necesitamos empezar a mostrar allá afuera a una persona que respalda sus palabras. Que esta generación, Señor, y que esta sociedad se llene de buenas acciones, se llene de gente que quiera en realidad mostrar lo que habla Jesús. Que dejemos de hablar tanto y que empecemos a trabajar y a hacer lo que tenemos que hacer, Señor. Que no critiquemos a los demás, que no nos fijemos en los errores de los demás y que entendamos, Señor, que somos imperfectos, que nos equivocamos y que tenemos que día a día cambiar lo que no está bien en nosotros, Señor. Ayúdanos, Jesús, porque con tu palabra y con tu guía lo podremos lograr. Solos es imposible. Ayúdanos, Señor. Confiamos en ti, confiamos en todo lo que harás en nosotros. Gracias por aconsejarnos y por guiarnos. En tu nombre oramos. Amén, amén y amén. Familia, Dios los bendiga, cuídense mucho. Recuerden que nuestras palabras sean respaldadas por nuestras acciones. Dejemos de buscar culpables. Dejemos de estar mirando al vecino a ver qué hace y qué no hace. Y preocupémonos por lo que tenemos que cambiar nosotros. Bendiciones, cuídense mucho.